con nuestro gremio docente, de manera que seguimos atravesando una propuesta de formación y les agradecemos verdaderamente que de manera constante este equipo, aún en medio de los horarios de clases, se van dando cita para seguir pensando juntos y juntas el modo de hacer de la docencia universitaria y enfocada especialmente en nuestra Universidad Nacional de Villa María, tanto nuestra normativa como nuestra estructura de ser, nuestra identidad universitaria y también en lo que tiene que ver con la transformación incluso de las normativas pensadas de manera colectiva. Agradecemos cada saludo de quienes activaron el micrófono o lo están escribiendo en el chat, y muy particularmente quería pedirle a nuestro rector, que sabe de todos los encuentros que venimos realizando, pero que especialmente hoy nos va a dar un saludo para iniciar esta jornada. Luis, por favor. Bueno, muchas gracias, Eli. Ciertamente que se desalinearon los astros, porque desde el primer encuentro que quise pasar por aquí a saludar, a darles la bienvenida, pero siempre alguna cuestión vinculada con la docencia, con la gestión, me impedía hacerlo. Así que una alegría poder acompañarlos y acompañarlas en esta tarde. En este espacio que me parece indispensable, me parece muy, pero muy importante, que es un espacio de reflexión de nuestra propia práctica en tanto somos docentes universitarios, lo cual no es fácil porque estaba viendo un poco los cuadraditos, las caras de los colegas, las colegas, los compañeros y compañeras de trabajo. Asiste aquí una verdadera heterogeneidad que hace a la idiosincrasia de nuestro propio claustro docente. Veo gente que sé que tienen dedicaciones exclusivas a la universidad y que hacen de la actividad universitaria su actividad principal. Y también veo que hay colegas profesionales, liberales, cuya actividad docente es un aporte a la universidad pública y que si ellos se propusieran, digamos, tal vez no podrían dedicarse aún más tiempo a esta actividad. Veo gente con enormes trayectorias, con título máximo, doctores que están haciendo, doctoras que están haciendo postdoctorados, y veo gente que está recién iniciándose en la actividad docente, algunos que tendrán la intención de involucrarse en la docencia universitaria. También veo que hay gente que su actividad principal es la investigación, porque son becarios CONICET, y que hacen de la docencia, no digo un accesorio o un anexo, pero sí no la actividad principal. La actividad principal para ellos y para ellas es la producción de conocimiento. No obstante, en el marco de esa heterogeneidad hay un hilo conductor, hay requisitos, hay exigencias que lo son para todos y para todas los y las docentes universitarias y universitarios. Yo creo que la relación, el vínculo entre el docente universitario y las universidades ha ido cambiando con la historia, ¿no? No quiero hacer historia antigua, pero sí por lo menos historia de un siglo de esta parte, un siglo y un poquito más. Porque antes de la reforma universitaria, uno de los reclamos principales era que los cargos universitarios, docentes, eran vitalicios y cuando no hereditarios, hereditarios en el sentido de que en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se produce la reforma, algunos apellidos iban heredando esos cargos docentes. Los hijos iban sucediendo a los padres. Era una práctica enquilosada y muy común en esa universidad. Y uno de los reclamos de los reformistas era que los cargos universitarios debieran ser periódicos. Es decir, había que revalidar el cargo docente de tanto en tanto. Y nuestra universidad, que nació, ustedes saben, hacia el año 1995, en su estatuto previó este principio de los postulados de la reforma, estableciendo una duración del cargo docente concursado en 5 u 8 años, de acuerdo a si el docente no tenía un título, una carrera de posgrado, u 8 años, de acuerdo a si sí lo tenía a ese título de posgrado. Luego vino el convenio colectivo de trabajo de nuestro gremio, de nuestra actividad docente, y estableció, por distintos dispositivos que la mayoría de ustedes, quienes ya son docentes, conocen, otro régimen, un régimen que nos otorga una estabilidad. Por lo tanto, hay una especie de tranquilidad
si se quiere, un derecho adquirido a esa estabilidad laboral, pero como todo derecho, como contrapartida, hay responsabilidades, hay indudablemente obligaciones. Y en esa obligación que tenemos como docente universitario está la de dar cuenta de los requisitos y exigencias de la carrera docente. La carrera docente es la herramienta o el circuito que tenemos que transitar los y las docentes universitarias y universitarios para dar cuenta de esa estabilidad que tenemos ganada por derecho. Esa responsabilidad, obviamente, que es una responsabilidad individual de cada docente, pero también es una responsabilidad colectiva e institucional. La institución tiene que poner al alcance de nuestros docentes, de nuestras docentes, las herramientas para que los docentes se vayan legitimando en el tiempo, y esta creo que es una de esas herramientas primigenias, son los primeros esbozos, y lo estamos trabajando conjuntamente con el gremio docente, con Adiubín, que es nuestro gremio, para implementar esta carrera docente que ha sido aprobada oportunamente en nuestra universidad. Por lo tanto, el rol de docente universitario, puedo listar así un poco de memoria cuál sería nuestro rol como docente universitario. Sería el de publicar, el de tener títulos de posgrado, el de integrar y o dirigir un equipo de investigación, el de hacer extensión universitaria, el de participar de procesos de divulgación de la ciencia, colaborar con nuestros medios universitarios, el de asistir y organizar congresos en nuestra propia universidad o en otras instituciones, también en algún momento hacer gestión universitaria, participar de los procesos de internacionalización y obviamente, la de la docencia, la actividad que hacemos dentro del aula. Todo este decálogo, debo haber dicho 10, 11, además de la formación de recursos humanos que me olvidé, toda esta serie de actividades que corresponden a un docente universitario, a lo largo de su vida universitaria tiene que verificarlas en algún momento. Y varias de estas, lo tienen que hacer a lo largo de todo el año. Y ustedes dirán, por la poca plata que cobro, tengo que hacer todo eso. Bueno, es todo un desafío ser docente universitario, indudablemente. Y bueno, y la pandemia vino a plantearnos, indudablemente también, una serie de desafíos que aún hoy estamos descubriendo, tratando de transitar. Indudablemente que la docencia universitaria no va a ser la misma, la actividad docente universitaria no va a ser la misma, no debiera ser la misma después de la pandemia por todo lo que hemos aprendido, todos los conocimientos que hemos adquirido y todas las posibilidades que encontramos con las herramientas que hemos aprendido a utilizar y cómo se va a, de alguna manera, resignificar nuestra actividad docente luego de la pandemia. Hoy se está discutiendo a nivel interuniversitario cómo van a ser nuestras carreras universitarias para el año que viene y en lo sucesivo. Seguramente van a ser distintas, seguramente van a tener otro matiz. Hoy, bueno, los acompaña un colega muy querido, muy reconocido en el sistema universitario, docente de la carrera de Ciencia y la Educación, creo que psicopedagogía también, que es José Yuni, un hombre de Río Cuarto, y van a debatir o van a dialogar acerca de trabajo final de grado, ¿no? El trabajo final de grado es una instancia en la formación de nuestros y nuestras estudiantes de grado que está desde los orígenes en nuestra universidad, es un sesgo distintivo, así como en algún momento fue el viejo CBU y ahora son los núcleos de formación común y núcleo instrumental. El trabajo final de grado era parte integrativa de la mayoría de nuestras carreras, salvo de los profesorados. Todas las carreras tienen o tenían trabajo final de grado. Con el tiempo se fue resignificando. Lo cierto es que en algunos casos es un espacio integrativo de conocimiento hacia el final de cada una de las carreras de nuestros estudiantes, y en algunos casos se ha convertido en un obstáculo para que el estudiante pueda acceder a su título universitario. Ciertamente que es un tema que debemos debatir, lo venimos debatiendo desde hace mucho tiempo con distintas instancias de reunión, de cursos que hemos realizado en distintos momentos de nuestra historia universitaria, y tenemos que terminar de darle una forma definitiva. Yo quiero terminar como inicié, celebrando este espacio, agradeciendo que me permitan poder acompañarlos en este momento y agradecerle fundamentalmente a Eli, nuestra vicerrectora,
por el esfuerzo organizativo y por la convocatoria que ha tenido. Así que bueno, agradecerles y que tengan mucho éxito en este trayecto. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus palabras. La verdad es que muy bueno este recorrido de roles que tratamos de profundizar y que bueno, la verdad es que viene muy bien en este espacio escuchar de vos este estímulo para hacerlo verdaderamente. Quiero disculpar a la decana Daniela Dubois, con quien armamos un poco la estructura de este módulo en particular, donde fuimos participando a los distintos institutos. Ella en algún momento va a estar ingresando, pero por problemas de agenda no podía hacerlo en este horario. Quiero saludar también a coordinadores de carreras, veo al secretario académico del rectorado, a la secretaria académica de sociales. Bueno, disculpen si no estoy nombrando a alguien en particular, pero lo muy importante en este momento hacia adelante es poder presentarles a José Juni. La mayoría de ustedes ya lo conocen por su trayectoria en el campo de la docencia y la investigación. Él es doctor en filosofía y ciencias de la educación, es magíster en metodología de la investigación científica, es especialista en psicogerontología, es especialista en metodología de la investigación científica, profesor de ciencias jurídicas, políticas y sociales, licenciado en ciencias de la educación, investigador principal de CONICET en el área de psicología y ciencias de la educación, es director, como decía recién el rector, de nuestra especialización en docencia universitaria y docente en la licenciatura en educación de nuestro Instituto de Ciencias Humanas, y recientemente, además de un extensísimo currículum que ustedes saben, lo he abreviado caprichosamente, recientemente, este día sábado, él ha recibido la distinción máxima de doctor honoris causa en el Centro de Investigación Latinoamericana de Educación Inclusiva de Chile, lo cual también nos honra como equipo y nuestra felicitación en este sentido. Y bueno, a escucharte fundamentalmente en todo esto que tiene que ver con tu trayectoria, José, en lo que hace a Dirección de Trabajo Final de Grado. Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Luis, hola Eli. Hola a todos y todas quienes están bueno, en este espacio en el cual compartimos nuestras experiencias, nuestras inquietudes y también nuestros desvelos, porque me parece que el tema del trabajo final de grado es un tema que veo también en la lista mucha gente conocida de hace varios años, muchos profesores de los talleres de apoyo al trabajo final de grado. Y así que bueno, yo lo que me han pedido que aborde en este encuentro, en esta primera parte del encuentro, es un poco esto de tratar de relacionar lo que es la función de la dirección de los TFG, de los trabajos finales de grado, y lo que implica la dirección de los trabajos finales de grado con estas distintas dimensiones del trabajo docente o de la profesión docente que mencionaba Luis al inicio. La idea mía es la siguiente, es hacer una intervención que trataré de ser claro y ameno y tirar algunas pistas, y después voy a después vamos a hacer como dejar un tiempo prolongado para poder, a partir de las provocaciones que yo realice, que ustedes puedan plantear sus preguntas, inquietudes, bueno, cómo ven o cómo receptan un poco este planteo o los planteos, diferentes propuestas que yo voy a ir haciendo para pensar un poco la cuestión esta de los trabajos finales de grado. Así que la sugerencia es, aunque digamos, no les pueda ver la cara, no voy a trabajar con transparencia, así que les voy a pedir que tengan a mano para tomar apuntes, porque además que esté grabado y lo van a poder escuchar después,
De todos modos, voy a hacer unos 40 minutos, 45 minutos máximo, de tirar algunas líneas de análisis y a partir de ahí luego podemos ir, digamos, interactuando e ir también como que ustedes me pregunten lo que les ha quedado como inquietud para poder profundizar o desarrollar algunas líneas. La primera cuestión que quería recuperar, y creo que es cierto y es interesante lo que ha planteado el rector al comienzo respecto al carácter de algún modo innovador que tuvo la Universidad de Villa María, si uno lo piensa temporalmente hace 25 años atrás, en incluir esto de los trabajos finales de grado, e incluso he encontrado que hay hasta una normativa institucional en el origen de la universidad referido al trabajo final de grado. Con lo cual muestra, digamos, que desde sus inicios la preocupación por digamos, por este momento, esta instancia de la formación, ha estado en la agenda de la gestión universitaria. Solo que, como también dijo Luis, las instituciones van estando sujetos a otras regulaciones, a otros contextos de políticas universitarias, a otras dinámicas también de lo que es la producción de conocimiento, y eso hace que en 25 años se hayan modificado criterios, concepciones, e incluso se hayan institucionalizado a nivel del sistema, y creo que se hayan institucionalizado a través de los sistemas de evaluación. De hecho, si uno piensa en de qué modo en este problema, lo digo así entre comillas, el problema de la graduación de los estudios universitarios, que se enfatiza a partir de la instauración de la CONEAU y los procesos de acreditación de las carreras de grado y posgrado, que hacen como estallar la problemática de las tasas de graduación, y por un lado, digamos, estas demandas de tipo institucional que hacen que se focalice y se puede identificar que en términos de deserción universitaria los dos momentos más críticos del sistema universitario nacional son justamente el ingreso y la finalización de los estudios, ¿no? Y esto ha llevado a que tanto esos dos momentos hayan sido objeto de mayor regulación, mayor atención y de focalización por parte de las políticas y también de las críticas, ¿no? No podemos desconocer que el debate sobre la cuestión de la graduación, sobre el tema de la masificación de la educación superior o el tema del ingreso irrestricto, son motivos de disputas sociales y políticas, ¿no? Entonces, y no está ajeno, y por eso también lo estoy trayendo a colación, porque esto hace la masificación de la educación superior, el ingreso irrestricto, hace en cierto sentido o tiene relación con luego la cuestión de uno de los aspectos de la dirección de la tesis, que es qué capacidad institucional tienen las universidades para poder acompañar a cada vez más cantidad de estudiantes que requieren en esta instancia del trabajo final del asesoramiento. Creo que el rector lo planteó claramente, es decir, todo esto que se nos pide, que es nuestra obligación, que es nuestro compromiso, y que implica, entre otras funciones, la tutorización. ¿Qué hacemos con todas esas obligaciones que tenemos? Con una dedicación simple o con dedicaciones parciales que, bueno, repercuten sobre o intervienen también en lo que son las condiciones de trabajo que tenemos como trabajadores. O sea que, en realidad, esta primera entrada es mirar la cuestión esta del TFG como un tema que hay que articularlo
con el trabajo docente, con las regulaciones institucionales y también, y no menor, con los propios procesos de acreditación de la institución, porque sabemos que la cantidad de graduados, el tiempo de graduación, son indicadores de la calidad institucional, ¿no? Y sabemos que esos indicadores también se tienen en cuenta a la hora de asignaciones presupuestarias, acceso a planes de mejora, etcétera, etcétera. Una de las... otro aspecto que me parecía importante remarcar es que el tema de los trabajos finales, y ahora en esta instancia en que la universidad también está implicada en un proceso de revisión curricular y que ya es como un movimiento, por decir, interno, no es un movimiento generado por los procesos de acreditación, sino que la propia universidad ha decidido encarar un proceso de revisión de sus planes de estudio, de su oferta, que en ese sentido también es interesante pensar el TFG no solo como, digamos, como un aspecto vinculado a una materia o a un requisito de tipo, digamos, de acreditación de los estudios, sino que también este proceso de revisión curricular, digamos, en mi opinión personal, no tiene que limitarse solamente al diseño de lo que es lo que conocemos como el plan de estudio, sino también lo que está sucediendo en términos de renovación curricular, de innovación curricular y de las propias políticas en el sistema universitario nacional y internacional, que es cómo de algún modo se plantea digamos, se plantea diferentes modos de plantear los recorridos de formación profesional. Creo que ese es un tema también que muchas veces perdemos de perspectiva, que en el sentido de que la formación universitaria es una formación profesional ante todo, o sea, la finalidad de la formación universitaria es la formación de profesionales en distintos campos, en distintos ámbitos del saber, pero nuestra función es la formación profesional, ¿no? Lo cual no implica, digamos, perder la dimensión académica, formativa, pero el foco es la formación profesional. Entonces, ¿qué implica en el contexto del siglo XXI, de las transformaciones de la economía del conocimiento, del mercado de trabajo? ¿Qué implica pensar esa formación profesional si es solo una cuestión de, digamos, de definir qué contenidos, o la otra pregunta, a través de qué experiencias formativas podemos desarrollar esa formación profesional? Y ya cuando hablamos de esas experiencias formativas, eso es el currículum, es una experiencia formativa, ahí nos encontramos que en los últimos años hay una tendencia desde los organismos de gestión de la educación superior y de, por ejemplo, la Conferencia Regional de la Educación Superior que se llevó a cabo en Córdoba en el 2018, donde aparecen una serie de elementos, podríamos decir, novedosos, ¿sí?, que tienden como a reubicar algunas prácticas o a replantear directamente algunos enfoques, podríamos decir hoy en día, tradicionales de la reforma curricular. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Uno puede ver porque esto sí se relaciona directamente con los trabajos finales de grado y sobre todo con la cuestión de los formatos de los trabajos finales, que hay una tendencia creciente a pensar recorridos formativos y formas de acreditación de conocimientos que no solamente estén vinculados a las tradicionales asignaturas, sino que también se puedan curricularizar, por ejemplo, la extensión, el aprendizaje servicio,
distintos formatos o distintos dispositivos formativos que pueden ser incorporados como parte del currículum, y además un currículum mucho más flexible, mucho más interdisciplinarios, y con sistemas de acreditación, y justamente yendo hacia un sistema más de créditos que de asignaturas, ¿no? Entonces, digo, si uno ubica todas esas transformaciones estructurales, la pregunta es cómo tenemos que repensar el tema del trabajo final, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurre y lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros es que cuando hablamos del trabajo final, la referencia principal y a veces casi única que tenemos es la de la propia vivencia de haber tenido que resolver nosotros nuestro propio trabajo final, o en el caso de los más antiguos, soy yo, el tema del trabajo de la licenciatura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar el tema del trabajo final de grado? Un poco la primera cuestión es que el trabajo final de grado es parte del proceso formativo, o sea, es un momento del proceso formativo que también en esta tendencia que hay a que la formación de grado sea la base, pero que la verdadera especialización esté en el posgrado y sobre todo en las especializaciones, hoy en día, digamos, un modelo emergente de especialización de posgrado son las diplomaturas. Entonces, si en realidad el trabajo final de grado implica la culminación de la actividad formativa, ¿sí? O es un final de vía. Es decir, si con eso nosotros consideramos que con el trabajo final de grado se cierra y un sujeto termina su formación académica, o si pensamos que el trabajo final de grado es una forma de transición hacia otros espacios que puede ser la propia academia, que puede ser el mercado laboral, que pueden ser los ámbitos de desempeño propios de los graduados. La otra cuestión es que si es una, digamos, tiene en sí, digamos, la elaboración de un trabajo final de grado, he dicho, es parte del proceso formativo. Por lo tanto, ahí hay un aspecto formativo que ya nos vamos a mirar algunas de estas cuestiones. Es decir, cuando uno hace el trabajo final de grado, hay aprendizajes que se tienen que realizar, o por lo menos se tienen que consolidar determinados aprendizajes. Entonces, no podemos pensar el trabajo final de grado simplemente como hacer algo, sino que en ese proceso de producir un trabajo final de grado es un proceso formativo que tenemos que pensar entonces qué pasa con la evaluación, qué tipo de evaluación, si solamente vale la evaluación final del tribunal o hay una evaluación formativa. Bueno, ahí hay algunas cuestiones importantes. Por otro lado, hay que pensar el trabajo final de grado como un proceso de acreditación. Ustedes saben, digamos que la universidad lo que hace, más en el caso argentino, digamos, donde la mayor parte de nuestras titulaciones también implican habilitaciones para el ejercicio profesional. Hay países donde la universidad entrega el título, pero la habilitación profesional se da por otro mecanismo que no lo regula la propia universidad, ¿no? O sea, ya sea mediante exámenes, mediante, digamos, otros sistemas de habilitación profesional. En el caso del sistema universitario argentino, nuestras titulaciones son habilitadoras profesionales. O sea, nuestros títulos, casi todas, habilitan para el ejercicio profesional. Por lo cual, ¿qué es lo que certifica? ¿Qué es lo que acredita el título que otorga la universidad? Acredita que la persona que estamos poniendo en el mundo del trabajo, que estamos habilitando para el ejercicio de una profesión,
se puede creer, digamos, de ahí viene acreditación, se puede creer que esa persona reúne las capacidades técnicas, científicas, profesionales, éticas, para poder hacer un ejercicio adecuado de su actividad profesional. Entonces, el otro aspecto que aquí es donde se abre un poco, ya vamos a ver, digamos, o sea, aquí es donde abriría que el espectro de los formatos de los trabajos finales, porque la pregunta sería si el trabajo final implica acreditar la capacidad para realizar determinados desempeños profesionales. La pregunta que se vienen haciendo los sistemas universitarios, si la única alternativa que hay es el famoso escrito, la famosa tesina, el famoso documento, digamos, si tiene que ser una obra escrita y tiene que ser una obra escrita producto de una investigación, o hay que pensar que el trabajo final de grado, en tanto acreditación de una formación profesional, podría tener otros formatos, otras modalidades, otro tipo digamos, de producto de los estudiantes que no sea necesariamente un documento escrito. Este es un tema de mucho interés, porque lo que estoy diciendo entonces es que podríamos, por ejemplo, pensar un trabajo final de grado como, por ejemplo, la preparación depende de la disciplina, pero dentro de una misma disciplina podría haber diversidad de trabajos finales, ¿no? O sea, alguien que se dedique y quiera hacer una investigación, alguien que quiere desarrollar un proyecto para una empresa, alguien que quiere hacer una intervención con una organización comunitaria, alguien que está inserto en un área de aprendizaje-servicio. Sí, para los que no saben, el aprendizaje-servicio son dispositivos que están siendo muy utilizados, en los cuales, digamos, se aprende a hacer. Tienen dos funciones. Una es que los estudiantes tengan un compromiso en el sentido de un compromiso ciudadano, en el sentido de aportarle a la comunidad o devolverle a la comunidad algo de lo que reciben por parte de la misma en el sostenimiento de sus estudios universitarios. Entonces, el aprendizaje de servicios son servicios generalmente orientados a distintos grupos sociales. Supongamos, voy a poner un ejemplo, un servicio jurídico para personas que no tienen medios para pagarse o para resolver situaciones. Entonces, los estudiantes avanzados lo que hacen son prácticas, digamos, atienden, hacen escritos, tienen un servicio de asesoramiento, de acompañamiento, donde ahí van aprendiendo estas cuestiones prácticas, cómo se escribe un oficio, cómo se hace, cómo se orienta, cómo se toma una entrevista. Entonces, los sistemas de aprendizaje de servicio tienen que ver con esto, es decir, con servicios organizados, estructurados, que también son formas, digamos, en las cuales la universidad puede acompañar a colectivos, a grupos sociales específicos, identificados, y es un servicio permanente, diferente a la práctica, porque ahí lo que se da es un servicio verdadero, es decir, es un servicio de orientación psicopedagógica abierto a la comunidad. Ahí los estudiantes no tienen que, digamos, hacer un como si, los estudiantes tienen que estar 6 meses, un año en ese servicio haciendo tareas vinculadas a la atención concreta, digamos, de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aprendizaje de servicio está siendo uno de los formatos y después lo que serían en disciplinas que producen o tienen algún tipo de producción, digamos, artefactual, ¿no? Qué sé yo, nosotros tenemos composición musical, producción audiovisual, donde el trabajo final podría ser o puede ser solamente esa obra o producto. Esto que estoy contando para el grado es paradójico porque en nuestro país
En el posgrado, ya para las maestrías y para las especializaciones, y ahora se está discutiendo en el seno del CIN, digamos, una reforma a la resolución ministerial que regula los posgrados, es que hasta los propios doctorados se puedan terminar, de algún modo se puedan finalizar, no necesariamente con una tesis tradicional, sino con, por ejemplo, con la elaboración de una instalación, de una intervención, de un producto estético. ¿Sí? Entonces, fíjense que en nuestro país somos mucho más resistentes a pensar las innovaciones de los trabajos finales, y ya el propio posgrado está avanzado en pensar que hay maestrías profesionales y maestrías académicas, que hay doctorados que, siendo académicos, admiten distintos tipos de tesis. A nosotros nos está costando pensar qué hacemos con el grado, digamos, que es el nivel más bajo. Entonces, rebobinando, les estoy planteando que el tema de, digamos, esto del trabajo final de grado tiene que ver con la acreditación, tiene que ver con los aspectos formativos, y también el trabajo final de grado, digamos, supone, digamos, a ver, como lo digo, hay países, por ejemplo, en el contexto del el espacio europeo de la educación superior, todas las carreras tienen lo que le llaman el trabajo de grado. Y el trabajo de grado sustituye la titulación de licenciado, es decir que en todas las 1000 universidades del espacio europeo, en el 2015 desapareció la titulación de licenciado, ¿no? En nuestro país todavía tenemos la concepción y el arrastre de la concepción medieval de que la licenciatura, como grado académico, es, digamos, lo que nos forma para la investigación. Y de algún modo el énfasis que hay a veces en las carreras que tienen un título intermedio es que, no sé, el caso del profesor es el título para la profesión, y si te quieres dedicar a la vida académica, te haces la licenciatura, porque ahí te van a enseñar a investigar. Y esto hace que el peso de la tesina o de la, digamos, siga puesto en esto de hacer una investigación bajo ese supuesto. Sabemos que la licenciatura, digamos, la licenciatura no necesariamente te permite insertarte, menos aún hoy en día, en los campos de la investigación profesional, ¿sí? Pero también lo que ocurre es que el título de licenciado está siendo habilitante para muchísimos otros desempeños profesionales, más que quizás para el trabajo de investigación. Entonces ahí también hay que pensar que, digamos, que una cosa es pensar el trabajo final de grado, ¿sí? Como un trabajo vinculado a esa acreditación de la conclusión de los estudios, y otra cosa es pensar la licenciatura, la tesina de licenciatura, como el ejercicio para poder mostrar la calificación para ser investigador. Entonces, en el espacio europeo de educación superior se sacó la licenciatura y quedó el grado, que sería también el equivalente a los bachilleratos del sistema americano. En nuestro país estamos ahí, en una cosa intermedia, que mantenemos la licenciatura, pero a la vez se quieren acortar las carreras y se quieren modificar los sistemas de graduación. O sea, de hecho, que el propio ministerio plantea que hoy en día no necesariamente para una licenciatura hay que hacer una tesina. O sea, que el propio sistema universitario, fíjense, las propias regulaciones, plantean que las universidades pueden otorgar el título de licenciado sin necesidad de hacer una tesina. Pueden hacer, la UBA tiene muchísimas carreras así, que se hacen a través de seminarios. Entonces, si el dispositivo del seminario es, digamos, diferente de un curso como asignatura, entendiendo que el seminario es
un espacio de investigación grupal, colaborativa, etcétera, donde aprenden a investigar los estudiantes. Aprenden en los seminarios que están en el programa, pero no tienen que hacer un trabajo final de ningún tipo. Entonces, digo, estoy así también como tirando como distintas cosas para que veamos hasta qué punto nuestras propias concepciones de los trabajos final están muy condicionados con nuestra propia experiencia, nuestras propias características institucionales, cuando aún en nuestro propio país está habiendo diversidad está habiendo normativamente, es decir, estamos habilitados para pensar otras formas de acreditación del final de carrera, y sin embargo sigue teniendo un fuerte peso en la tradición la realización del trabajo final de licenciatura. ¿Sí? Digo, y el trabajo final de grado lo seguimos equiparando, y eso es lo que quiero decir. En el caso, el trabajo final de grado, por más que se llame trabajo final de grado, lo seguimos equiparando simbólicamente al trabajo de final de licenciatura, ¿no? Entonces, y ahí incluso se dan como ciertas paradojas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la evaluación de una especialización de posgrado, lo que se pide es un trabajo de integración para un posgrado, y que en general no tenga entre 50 y 80 páginas mínimo. Y uno encuentra que en las carreras de grado a veces a los estudiantes hay un requerimiento de que produzcan una tesina que tenga, no sé, un mínimo de 100 páginas. Es decir, estamos requiriéndole más a un estudiante de grado para graduarse que lo que los propios sistemas de evaluación del posgrado le piden para un trabajo de una especialización, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar si, digamos, qué estamos poniendo en esa instancia del trabajo final. Bueno, entonces, ese marco problemático que dejo planteado, ¿sí? ¿Qué sería otro aspecto que nos liga o nos vincula con esto de la dirección de los trabajos finales, ¿sí? Una de las cuestiones que entran aquí es que, bueno, en tanto espacio formativo, el trabajo final de grado requiere de condiciones o de instrumentos, ¿sí?, que son muy específicos. O sea, cualquiera sea el formato del que hablemos, ¿sí?, es importante que pensemos en cuáles son los instrumentos necesarios para que se produzca un trabajo final de grado. El primero es la formación previa. Es decir, justamente el nudo problemático a veces de los trabajos finales es que ese trabajo final de grado lo que revela son las carencias, las dificultades que hay en los cursos anteriores. Es decir, devela lo que los alumnos deberían saber y no saben, lo que suponemos que deberían saber y no saben. Es decir, ahí aparece, digamos, bueno, la formación previa es un insumo importantísimo, sino uno de los más importantes, y esa formación previa no tiene que ver solamente con los contenidos, ¿sí? Ahí hay aspectos que tienen que ver con la escritura, hay aspectos que tienen que ver con las capacidades de análisis. Es decir, yo voy a poner por ejemplo, un ejemplo del campo nuestro. Si uno a un estudiante que está terminando el último cuatrimestre de una licenciatura le da una serie estadística o un cuadro estadístico producido por el Ministerio de Educación, lo más probable es que el 90% de los estudiantes no sepan cómo se lee un cuadro, ¿sí? Y esto no es solo un déficit que pueden o no haber tenido estadísticas, sino que en el contexto contemporáneo deberíamos pensar, más allá de la disciplina que cultivemos, si cualquier profesional, digamos, una capacidad básica de un profesional es poder interpretar información de base científica.
Y entonces, la pregunta es, ¿por qué los estudiantes están llegando al final de la carrera y no saben analizar un gráfico, no saben describir un gráfico? Bueno, o no saben hacer búsquedas sistemáticas en, eso que supuestamente estamos formando para eso. La pregunta es, ¿quién lo enseña? ¿En qué reparto, de algún modo, transversal? Eso tiene que enseñarse en espacios curriculares, tiene que ser un acuerdo de formación transversal, es decir, estos contenidos son transversales, tiene que haber una estrategia o un abordaje institucional de estas cuestiones, porque no la podemos resolver cada profesor por su cuenta. Es decir, son preguntas que cuando estoy diciendo formación previa, no estoy diciendo solamente contenidos, asignaturas, estoy hablando de capacidades y habilidades propias de un profesional como saber escribir, saber analizar información propia de su campo disciplinar y saber redactar un informe o técnico o un informe académico. ¿Ven? Son competencias básicas de la formación profesional. La pregunta es, ¿dónde vemos esos déficits, eso que falta? Lo vemos justamente en el final de la carrera, cuando los estudiantes tienen que hacer ese proceso, que en general también muchas veces hacen ese proceso bastante en soledad. La otra cuestión, digamos, y acá viene que uno de los instrumentos fundamentales para la realización de los trabajos finales es la tutorización, es decir, cuál es el apoyo de una persona que va a hacer ese trabajo, que algunos le llaman, formalmente le dicen dirección, otros, digamos, técnicamente en el campo de la educación superior, se lo reconoce a esta tarea, a esta función de dirección, como como tutorización. O sea, en definitiva, el docente que dirige trabajos de grado o de posgrado tiene que tutorizar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque justamente la finalidad de los trabajos finales de grado tendría que ser, digamos, lograr cierta producción autoral de los estudiantes, ¿no? Entonces, en el sentido de que es un trabajo en el cual el estudiante, como lo que está en juego es su acreditación, ¿sí? La acreditación de su capacidad profesional, en el trabajo final, cualquiera sea el formato, lo que él va a tener que demostrar es ese carácter de producción autoral, algo que es su, digamos, resultado de su proceso formativo, y por lo tanto, digamos, ahí se juega esa cuestión de la mayor o menor dependencia que tiene, por ejemplo, en una tesis de grado, en un trabajo final de grado, se supone que la dependencia del tutor es mucho mayor que en un trabajo de doctorado donde se juega justamente la autonomía autoral. Entonces, en los trabajos finales de grado hay como un juego ahí entre lo que sería la independencia del estudiante y la dependencia de este tutor. Lo que entonces, ¿qué sería la tutoría? ¿Qué sería tutorizar? ¿Sí? Es generar un espacio de interacción que facilite el aprendizaje de las competencias a desarrollar. Es decir, si el trabajo final es una parte del proceso formativo y por lo tanto es un proceso formativo, dentro de ese proceso formativo se deben adquirir capacidades o competencias específicas, ¿no? Entonces ahí es, en la función de dirección, es cómo se construye ese espacio de interacción, ¿sí? Que facilita o que promueve aprendizajes de las competencias que están en juego en esa situación. Es complejo y de nuevo pensar el tema de la tutoría, porque algunas
el sistema universitario está más institucionalizado en términos de que la tutorización de trabajos finales se contratan docentes que se dediquen a eso de algún modo, ¿sí? Para justamente sostener esos estándares de calidad académica. Y en otra, digamos, el problema mundial del tema de los trabajos finales, como dijimos al principio, es cómo hacer frente a una demanda cada vez mayor de actividades, lo que se llama la intensificación del trabajo docente, cuando el trabajo final, la tutoría de trabajos finales, es una actividad poco reconocida, ¿no? Es una actividad que no tiene un reconocimiento ni económico, ni en el currículum, ni a la hora de la evaluación de la carrera docente, con lo cual, en este contexto que se está discutiendo, la evaluación de la carrera docente, sería interesante que la dirección, digamos, en esto del RUB, del ítem de formación de recursos humanos, la dirección de trabajos finales fuera un elemento necesario para la evaluación de la carrera docente, ¿sí? Porque es una actividad muy intensa que no tiene, digamos, recompensa de ningún tipo, ni material, ni simbólica. En cuanto a lo que es cuáles serían los roles del tutor, que acá, digamos, bueno, sabemos cuáles son los roles, por ejemplo, vinculados a la enseñanza o a la investigación, pero ¿cuáles son los roles del tutor? ¿No? Hay distintos estudios, digamos, estudios empíricos en distintos países, con distintas lógicas de acreditación, ¿sí? Pero hay coincidencia en que los roles de los tutores, ¿sí? De las tutoras, la más importante es proporcionar guía académica. Es decir, que esa función de orientación, de mentorazgo, de supervisión, se basa fundamentalmente en que el tutor proporciona una guía académica, y esa guía académica le tiene que permitir al estudiante tener un acceso rápido a la información. Es decir, que el tutor le acorta el camino de esa exploración individual, de sentarse a buscar en la biblioteca, en Google, estar horas y horas, y le dice, anda por acá, lee esto, lee aquello, búscate tal autor. Es decir, esta función que es fundamental dentro de la guía académica es acceder rápido a información pertinente y de calidad para el contenido del trabajo final. Esa también es otra cuestión. Por eso lo deseable sería que los directores de trabajos finales dirijan los temas que son parte de, digamos, hacen parte de su experticia, ya sea en la docencia o en la investigación. Y el otro aspecto importante de la guía académica es que facilitan el acceso a contextos de investigación. Es decir, que eso requiere como condición que los propios tutores conozcan el contexto en el cual se va a hacer el trabajo final. Digo, contexto de investigación, contextos de práctica, contextos empresariales, contextos comunitarios, en los cuales ese estudiante o esa estudiante va a hacer su trabajo final de grado. Llámese proyectos de intervención, llámese pasantía, llámese aprendizaje de servicio, llámese sistematización de una práctica, bueno, llámese una intervención sociotecnológica, es decir, lo que sea, ¿sí? El director tiene que poder guiar ese proceso de entrada a los contextos en los cuales se va a hacer el trabajo. Y esto está bueno, ¿no? Esto que planteaba, pienso en esto que planteaba el rector al inicio. Si uno piensa que muchísimos docentes trabajan también en la vida profesional, ¿cómo podríamos pensar formatos de trabajo final que habiliten algún tipo de actividad
de trabajo final en el contexto de esas prácticas, de esas instituciones, y que allí se puedan desarrollar esos trabajos. El otro rol, el segundo rol, es el de motivar a los estudiantes. Ese es un tema importante porque la motivación no tiene que ver solamente con si se puede, sino más que todo en poder motivar a través de la organización de una agenda de trabajo con la persona que está haciendo el trabajo final, ¿no? O sea, esto de poder establecer acuerdos, pautar cómo es el proceso de retroalimentación, toda esa dinámica que hace al sostenimiento de la motivación de quien está haciendo el trabajo final. El tercer rol, que yo quizás leyéndolo pensaba que no sé si era un rol o una condición, en realidad, que dice un autor, dice, es comunicar competencia académica en el área de trabajo, ¿no? Es decir, que hay algo de la experticia personal que uno puede transmitir, digamos, que uno puede pasarle a quien está haciendo el trabajo final, al tutorizado o la tutorizada, uno, digamos, tiene que tener de algún modo esa competencia específica propia, ¿no? Es decir, yo le tengo que enseñar alguien tiene que hacer un informe técnico digamos, de un servicio, por ejemplo, tecnológico que se brinda para una empresa tambera. Ese informe técnico, quien tutorice eso, tiene que tener la experticia en cómo elaborar esos informes técnicos para la empresa tambera, no para otro profesional que lo lea, ¿no? Entonces ahí eso. Y una función fundamental es ayudar en la redacción del trabajo, de los informes, que más allá de los distintos modalidades, todos los formatos, y en general se plantea que no es con el formato de la tesis, digamos, del informe tradicional de investigación, pero sí hay como una necesidad de encontrar o de desarrollar lo que sería una forma de presentación también para resolver el tema de cómo se defiende y cómo se evalúa ese trabajo final. Lo que la literatura dice, hay estudios hechos en Argentina muy interesantes por el grupo de Elvira Arnoux, es del papel que tiene la contención emocional. Es decir, que además de todo, muchas veces tenemos que hacer de psicólogos, de psicólogas de nuestros estudiantes, ¿sí? Y sobre todo esto que decía de cómo afrontar muchas veces los procesos de reformulación, de reescritura, de evaluación, de crítica, ¿no? Donde reciben un dictamen donde el tribunal hace observaciones, que sé, cómo el tutor, el director, tiene que poder garantizar cierta contención emocional. Pero bueno, ahí hay también estudios hechos sobre lo que son los estilos de tutorización, ¿no? Entonces, hay un autor hizo en los años 90 una clasificación muy famosa que dice que habría como 4 estilos básicos, ¿no? Que son lo que él llama los estilos de tutorización activo, directo, ¿sí? En el cual el tutor es un poco el que elige el tema, elabora el plan de trabajo, hace la planificación del trabajo. Está el director como teniendo, y esto es muy común, esto también tiene que ver con las prácticas de las distintas disciplinas. Aquí que están los colegas de ciencias básicas, saben que muchas veces tanto para el grado como para el posgrado, es el director del grupo el que pesca, que este chico está interesado, esta chica quiere esto, esta chica es talentosa, la incorpora al grupo, pero cuando la incorporo yo le asigno un tema, un trabajo,
armo su protocolo, el diseño de la investigación. Eso en otras disciplinas, como la social, es impensable, ¿sí? Y eso es problemático, porque también, digamos, no es lo mismo que un estudiante se involucre en un grupo de trabajo que esté investigando, que disponen de saberes expertos, de equipamiento, de herramientas de análisis, hay digamos, una cultura de la producción ahí, a alguien que tiene que hacer ese trabajo solito, pensando, digamos, y que después cuando tiene un tema recién va y lo plantea y, digamos, digamos, el director no interviene, ¿no? Entonces, eso voy a ver si tenemos tiempo de tirar formatos que se están dando justamente para ver de qué modo se puede incidir en distintos momentos de la elaboración del trabajo final para solucionar este tipo de problemas. Entonces, el estilo de tutorización directo sería de un director que está como permanentemente ahí tirando para adelante y que requiere de un estilo de trabajo que la literatura le llama conductora, ¿sí? Es un estilo conductor, es el director en realidad el que conduce el trabajo. El estudiante lo que sería, y voy a hacer una metáfora un poco fuerte, sería como mano de obra de su propio proyecto de investigación, ¿no? Y hay un acuerdo y está legitimado. Han escuchado que soy del CONICET, estoy en la Junta de CONICET, y realmente hay disciplinas en las cuales se ve claramente cómo funciona esa lógica de qué puede un becario, qué puede un asistente, qué puede un investigador adjunto. O sea, hay como esa escalerita de tareas, ¿sí?, que está muy delimitada, y siempre, por lo menos hasta que un investigador llega a la categoría de investigador independiente, fíjense, estamos hablando de alguien que tiene ya doctorado, postdoctorado, 10 años, ser independiente es que puede decidir una línea propia, que puede buscar financiamiento, ¿no? Es decir, hay como una tradición ahí operando de estar bajo la, digamos, a veces puede ser el ala y a veces puede ser la pata de alguien que condiciona, digamos, que fija qué investigar, cómo investigar o qué tipo de trabajo es el que se va a hacer. Otro tipo de tutorización es el activo indirecto, ¿sí? Es el activo que es aquel director que va como pidiendo, o sea, no le organiza la agenda al estudiante, pero lo va a llamar al estudiante y decir, bueno, a ver, ¿cuándo me vas a presentar esto? Contame cómo es esto. Va como teniendo esta función, más que de conducción, está en una función de supervisión, es decir, es un supervisor, ¿no? Con lo cual, digamos, hay una tarea bastante importante por su parte, pero no hay como esta prescripción de todo el proceso bajo digamos, la perspectiva que fija el director. El otro tipo de tutorización es lo que también Anderson llamó el pasivo indirecto, es decir, es un tutor que siente que lo verdaderamente formativo es que el otro aprenda por sí solo, digamos, por sí solo, no, en el sentido de que escucha, que espera que el estudiante piense, organice, proponga, le presente su escrito y que recién interviene él a partir de la demanda, ¿no? Entonces, digo, para que se entienda lo que estoy planteando, los estilos activos de tutorización implica que quien demanda y quien mueve el proceso es el director. Por el contrario, en los estilos pasivos, quien moviliza el proceso es la demanda del propio estudiante, ¿no? Y hay otra cuarta figura que es la de la tutorización pasiva, que en realidad no es tutorización, es del director, que no es solo que no da bola, podemos decir así,
sino que tiene una posición formativa, ¿sí? Yo, por ejemplo, les cuento, digamos, dirigí muchos años un doctorado, y me encontraba con directores de tesis que el estudiante le presentaba un avance de la tesis, y le decía, está mal, pero no era que decía, está mal por esto, por esto, por esto, está mal acá, acá, allá, pensá esto, esto y aquello, ¿por qué no te fijas acá? Está mal. La expectativa de esos directores es que el estudiante por sí mismo tiene que darse cuenta cuáles son los errores que tiene. Es decir, yo devuelvo diciendo, este trabajo no está bien, no está en condiciones de ser presentado. Entonces, la persona tutorizada tiene que descubrir, primero tiene que descubrir cuál es el error, y luego tiene que, a partir de eso que cree que es su error, tiene que reformular. Imagínense que ese es un trabajo solamente para valientes, digamos, ¿no? Pero es un tipo de tutorización que se justifica o se justificaría en el caso del posgrado, por eso que les decía, porque se busca la originalidad, se busca la autonomía. Ahora, en el caso del grado, claramente hace falta ese espacio de interacción entre un tutor y las personas tutorizadas. Hay algunas cuestiones, y con esto cierro, digamos que se abren también como problemas. O sea, por un lado está el tema de los formatos, de los tipos, de las cuestiones que quedarían para pensar. Otra cuestión es el tema de la autoría. Es decir, si los trabajos pueden ser individuales o pueden ser en equipo. Y acá esto se relaciona con un análisis que deberíamos hacer en relación a qué pretensiones tenemos respecto al tipo de capacidades vinculadas a la titulación que se van a adquirir haciendo el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Claramente, si vemos la mayor parte de nuestros planes de estudio dicen que una de las cosas que queremos lograr con nuestros egresados es que sean capaces de trabajar en equipo. Bueno, es muy difícil que alguien aprenda a trabajar en equipo haciendo un trabajo de una tesis individual. O sea, no lo puedo evaluar, ¿sí? Y así como eso, tenemos dentro de las declaraciones de los planes de estudio montones de cosas que declaramos que tendrían que eso algunas de esas se tendrían que revelar justamente en la elaboración del trabajo final de grado, ¿no? O sea, quiero decir que si uno mira el trabajo en grupo, el trabajo en grupo es así como paradigmático. El tema que es formarlos interdisciplinarmente, ¿sí? Si luego no hay una posibilidad de que haya instancias o planteos o aperturas a temáticas o experiencias de TFG que vayan por el lado multidisciplinar, interdisciplinar, la evaluación, digamos, va a seguir priorizando la perspectiva disciplinar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que habría que pensar o que hay que pensar es, cuando pensamos en el trabajo final de grado, ¿qué tipo de competencias de la titulación estamos poniendo en juego en ese formato que adoptamos institucionalmente? Entonces, los trabajos finales de grado pueden ser individuales, pueden ser en equipo, ¿sí? O sea, ahí tenemos que también eso implicaría formas de tutorización diferentes. Hay sistemas universitarios como el colombiano, por ejemplo, que desarrollan experiencias como lo que llaman los semilleros de investigación, que claramente van por un espacio de tutorización grupal. Entonces, no solo que buscan, digamos, son espacios optativos para el estudiante, pero son espacios que ofrecen, que están institucionalizados, con docentes afectados a esos semilleros en general vinculados a proyectos de investigación, que le permiten a un grupo de estudiantes tener una tutoría colectiva aprendiendo a hacer esas cuestiones básicas de las que hablábamos, cómo se formula un proyecto, cómo se leen los datos, cómo se tiene un informe,
etcétera, etcétera. O la tutoría individual, cuerpo a cuerpo, que muchas veces es la más común. Otro tema con los trabajos finales de grado es cuándo se elaboran. Hay instituciones y países donde el trabajo final de grado está incluido en el último curso de la carrera y ahí se tiene que realizar, o sea, termina el cursado y el alumno no tiene que hacer otra cuestión de presentar un proyecto y tiene 2 años, no, o sea, cuando termina el trabajo final de grado, tiene que, digamos, el último curso, tiene, con el tiempo que sería para nosotros de la regularidad, tiene dentro de ese periodo, tiene que presentar su trabajo final, ¿no? Entonces puede ser en el último curso que se elabore o puede comenzar en cursos anteriores. Hay otros lugares donde a partir ya del 4.º año, sistemáticamente, es decir, está curricularizado eso, es decir, que son como, en vez de haber un espacio final como el taller de trabajo final de grado, son instancias que están previstas en los últimos 2 años y puestas en el currículum, donde los estudiantes van haciendo como partes, como avances progresivos de su trabajo final según la línea que se plantea. ¿Qué formatos pueden tener los trabajos finales de grado? Ese es todo un tema. Como les decía, la memoria escrita es lo más general. En muchos lugares se está planteando el tema de que sea un artículo para una revista académica. Es decir, que el trabajo final de grado alcance, digamos, digamos que un trabajo de investigación o que que se pueda reflejar o se pueda expresar esos resultados del trabajo a través de un artículo en una revista académica, ¿no? Con lo cual estamos pensando que un artículo en una revista académica a lo sumo podrá tener 25, 30 páginas. No es el trabajo que imaginamos, pero es cierto que también ahí, para hacer un artículo en una revista, mandarlo, que la aprueben, tiene sus bemoles, digamos. Hay mucha resistencia a esto en algunos contextos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes actuarían como evaluadores de esto? No los agentes de la propia universidad, no el tribunal, sino los árbitros de las revistas. Es decir, la evaluación externa sería que hace un comité de referato de una revista, sería quien validaría ese trabajo final. Bueno, puede ser un documento audiovisual, es decir, un documental audio. Hoy también se está hablando de los trabajos finales hipertextuales, ¿sí? Donde se puedan incorporar recursos de audio, de video, en un solo documento. Y otro tipo de formatos según la disciplina. En cuanto al contenido, pueden ser contenidos vinculados a la investigación, contenidos vinculados a la actividad docente, por ejemplo, la carrera, es decir, bueno, cómo diseñar un proyecto, una secuencia de una unidad didáctica con un componente de innovación. Puede ser eso, un trabajo final de grado, una memoria docente, es decir, ahí tenemos en el campo de la docencia también muchas cuestiones. Puede ser un informe o un proyecto profesional, es decir, un informe técnico, un dictamen jurídico, un plan de empresa, ¿no? Que ven que no son necesariamente trabajos de investigación, que tienen un componente de fundamentación conceptual, de búsqueda de información, pero no tiene la misma lógica hacer un informe jurídico, ¿sí? O un dictamen jurídico que hacer una investigación jurídica. Puede ser el otro forma de contenido, el aprendizaje en servicio, las prácticas en empresas o en servicios o en instituciones, y otro tipo de contenidos que también van apareciendo según los niveles, digamos, de las disciplinas. En cuanto a las disciplinas, justamente puede haber trabajos finales unidisciplinares o interdisciplinares, que eso también va a depender
Pero estas no son cuestiones sencillas de resolver institucionalmente. Porque si yo voy por lo interinstitucional, por lo interdisciplinar, necesito reglamentos que habiliten también una evaluación interdisciplinar, que habiliten, digamos, mecanismos. ¿Ante quién se presenta ese proyecto? Se presenta, supongamos, un proyecto de trabajo entre el departamento de básicas de una carrera de informática que trabajan en el desarrollo de una aplicación para hacer estimulación cognitiva de personas mayores. Y trabajan juntos chicos de psicopedagogía, de terapia institucional, de informática. Bien, ¿dónde se radica ese proyecto? ¿En qué administrativamente? Bueno, estas son, parece lindo, pero implica resolver cuestiones organizativas. En la tutoría pueden ser tutorías personalizadas o también tutorías grupales. Puede haber equipos de tutores o puede haber tutores únicos, que es el modelo como que nosotros tenemos, es decir, cada uno elige un director. En muchos lugares la tendencia es que un director propone un tema de investigación y los estudiantes digamos, se incorporan como esa línea de trabajo, y entonces no está cada uno diciendo yo quiero investigar esto, yo quiero ver aquello, sino el que va a trabajar con el profesor Padilla tiene que trabajar este tema, tiene que ser su tema, los temas que propone el profesor Padilla son estos, esto y esto. El que quiere esos temas sabe que va a hacer su trabajo final sobre ese tema. Y el que quiera trabajar con la profesora Copari va a trabajar estos temas. Entonces, eso también hace que el trabajo de tutorización sea menos alienante para nosotros, porque nosotros estamos repartidos entre el alumno que quiere estudiar esto, y tenemos que decirles que sí por el compromiso institucional, pero eso nos diversifica y nos complejiza, y eso entonces lo podemos resolver mediante pensar esto en la oferta de líneas de formación en la cual los estudiantes vengan a hacer su trabajo final, ¿no? Y esto retroalimentaría también el trabajo de investigación. Bien, el otro tema es, bueno, que los tutores pueden ser también, eso es algo que es complejo pensarlo. Fíjense, tenemos el problema para pensarlo en las universidades públicas. En las universidades privadas no está pasando eso, están yendo mucho más con otra lógica, quizás con menos prejuicio, pero que los tutores, nosotros en el sistema nuestro tenemos que los tutores necesariamente tienen que ser parte del sistema académico, tienen que ser docentes de la universidad. En realidad, en muchos lugares, ya digo, en nuestro país, pueden ser también, el espacio de tutores puede estar integrado por personal del sector público, por agentes de otras organizaciones, por alumnos de niveles más avanzados. Nosotros lo tendríamos ahí con el tema de ayudantes estudiantiles que, por ejemplo, estaría buenísimo que pudieran cumplir estas tareas de ayudar a los estudiantes en el diseño o en la realización de algunas actividades. Bueno, esa es una idea. Y también de la empresa privada, que no solo pueden asesorar y realizar la tarea de tutorización y cotutorar junto con algún académico, sino que también generalmente se los habilita para las instancias de evaluación. Y después, al igual que había diferencia, el tema de las defensas, ¿sí? Es otro tema. Si la defensa, nosotros lo que entendemos por defensa, es el acto evaluativo final, nosotros siempre tenemos el acto de la defensa. Bueno, ya la palabra misma defensa tiene su carga, ¿no? Porque la defensa es que el estudiante se tiene que defender de las objeciones, los planteos que tiene el tribunal, o sea que no sería lo mismo pensar una defensa, ¿sí?, como un acto de exposición pública, ¿sí? Entonces, ahí voy, con el tema de la defensa también hay distintos formatos, porque puede ser una exposición oral ante un tribunal o ante el tutor, también admite esa posibilidad. Puede ser bajo la forma de un congreso, ¿sí?, a través de comunicaciones, donde
los estudiantes presenten en un congreso cuáles son los resultados de su trabajo, y con eso, digamos, como supuestamente un congreso tiene un comité científico, podemos matizar ahí, poner un comentarista, pero y también la presentación de póster, que sería como un trabajo de síntesis de un trabajo, digamos, desarrollado, pero que el acto de exposición, además de la lectura, la exposición consiste en una exposición de póster. Esto que estoy diciendo no es cosas que pueden ser, estoy diciendo que estas son prácticas que ya existen. Es decir, hay universidades y carreras que, en vez de hacer un examen del trabajo final de grado, hay un lector que lee y dictamina, pero el acto final es presentar en una jornada institucional un póster con el resultado del trabajo. Con eso se da por terminado el proceso de evaluación. Y bueno, y esto también tiene que ver con otro aspecto fundamental hoy en día de los trabajos finales, es cuánto de ese conocimiento que se produce en las universidades queda en la estantería de la biblioteca de la universidad. Entonces, lo otro que hay también es esa variedad de formatos y de modalidades de trabajo final, también tiene que ver con los procesos de difusión, ¿no? Es decir, cuáles son, cómo se deben difundir esos trabajos finales, ¿sí? En términos de el uso de las redes sociales, los repositorios, las actas de congreso, que generalmente también eso es importante. ¿Qué pasaría si todos nuestros trabajos finales, que supuestamente tienen un proceso de validación, estuvieran disponibles y no tuviéramos estas cuestiones que ocurren de que el estudiante tiene que ir a la biblioteca y no le dejan retirar el ejemplar? Bueno, esto hoy en día se soluciona con el tema de que cualquier trabajo final de grado que se presenta se hace el registro de la propiedad intelectual para que bueno, digamos, se tomen los recaudos legales, se cite, etcétera, etcétera. Un poco esto, digamos, para sintetizar entonces, tendríamos que la dirección de trabajo final, ven que parece algo que es el rol nada más, no, es como mucho más complejo la dirección del trabajo final de grado, porque impacta significativamente en nuestro trabajo docente, en nuestra tarea de investigación, en nuestro tiempo, y también nos interpela respecto a cuáles son nuestros saberes, y ahí también está buenísimo que a veces ocurra de algo que no hacemos también a veces en los equipos docentes, es que a veces conocemos el trabajo de los colegas por los trabajos que dirigen, digamos, ¿no? Entonces, ahí también se da, hay algunos estudios muy interesantes sobre las percepciones de los alumnos de trabajos finales, y lo que predomina es la falta de reglas claras, tanto en la planificación de los trabajos finales, en las expectativas que tienen los tribunales y en los criterios que tienen los tribunales para evaluar, ¿no? Entonces, a nivel de estudios de distintos países, lo que le ocurre a los estudiantes es que sienten que están como en una zona gris, digamos, que el trabajo final, en estos cambios que se ha querido hacer estas últimas 2 décadas, ha quedado como un territorio de indefiniciones que lo tienen que sortear los propios estudiantes, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que el trabajo de dirección de trabajo finales es un proceso de acompañamiento multidimensional que involucra no solo la relación tutor-tutorizado, tutorizada, sino también la relación entre ambos con la institución y con los colegas, ¿no? Que requieren, digamos, la supervisión de quien dirige, y más que la supervisión, digamos, la orientación del trabajo como modalidad de tutorización deseable, ¿sí? Y que requiere también repensar el tema de los aspectos evaluativos, ¿no? Es decir, como les decía hace un rato,
si es un proceso formativo, bueno, ¿dónde se pone, de qué modo se hace la evaluación? Muchos lugares potencian sobre todo los espacios de evaluación entre pares, es decir, que en el proceso de producción haya, por ejemplo, en todo lo que es escritura, análisis, discusión, que haya espacios donde yo aprendo mucho, descubriendo el error en el trabajo del otro, me doy cuenta de mi propio error, digamos, ¿no? Pero esto ocurre porque el proceso de tutorización del trabajo final no se deja al estudiante librado a su suerte, sino que existen dispositivos institucionales que hacen que una vez que el alumno deja de cursar, tenga que volver con cierta regularidad también para poder de algún modo ir presentando los avances que están pautados. De lo que estoy diciendo, de nuevo, es un dispositivo institucional de seguimiento que ayuda a eso, y eso implica también recursos institucionales para ese tipo de prácticas. Bien, y bueno, y por último, digamos, esto que decía que también es problemático, digamos, de la importancia que hay, también una de las cosas comunes que aparece es que con la supuesta idea de objetividad que viene de la tradición positivista, generalmente se excluye a los directores de trabajos finales de la evaluación. Uno de los reclamos generales en los estudios internacionales que hay es que el director tiene que ser parte de los procesos de evaluación, porque si no, hay como una evaluación del producto final, pero queda fuera de la consideración de ese producto final la evaluación del proceso formativo. Entonces, o que se incluya algún informe del director, que tenga, digamos, el director también cierto poder en la calificación y en la cualificación del valor de ese trabajo, esto que planteó Eli al inicio, digamos, bueno, o lo planteó mientras charlábamos, es decir, que a veces pensamos que calificar un trabajo con 7 y un trabajo con 10, y ese 7 está descontextualizado de las condiciones de producción que tuvo ese estudiante, esa estudianta, para poder hacer ese trabajo. Y entonces, ese 7 que hace una diferencia de una supuesta calidad en términos de las condiciones de producción que ha tenido el estudiante, sus dificultades, sus debilidades, sus fortalezas, etcétera, etcétera, las dificultades de su propio proceso. Piensen ustedes la cantidad de trabajos que hoy tenemos que están revisándose, replanteándose, porque con la pandemia no se pueden hacer muchos trabajos ni experimentales ni de campo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos esos proyectos que se han aprobado para hacer determinados trabajos que hoy no se pueden hacer, digamos, o sea, no se pueden realizar? Bueno, habrá que aceptar que habrá que modificar el plan de trabajo, habrá que modificar lo que estaba previsto. O sea, si nos apegamos a una evaluación rigurosa, el proyecto decía esto y usted no lo hizo, digamos, bueno, pareciera que deberíamos ser más comprensivos, pero esto es también lo que ocurre sin que haya pandemia. Entonces, estas cuestiones son cuestiones que nos conviene también discutirlas y ponerlas como sobre blanco en lo que son las dinámicas institucionales. Bueno, corto aquí y que nos quedan 25 minutos más o menos para poder conversar. Cuéntenme qué les produjo, qué reacciones tienen, quedaron peor que antes, quedaron con ganas de dirigir, con menos ganas de dirigir, quedaron con ganas de plantear proyectos para pensar de otro modo. Cuéntenme. Pueden escribirlo en el chat o pueden, digamos, intervenir ahí, por el micrófono. Esto de la dirección, bueno, buenas tardes. Hola, José. Hola, es muy particular de las carreras, ¿no? Nosotros en educación física, la trayectoria nuestra es de 1 año. Entonces, si nosotros no empezamos, por ejemplo,
la construcción del trabajo, ni bien comienzan los estudiantes, bueno, más vale que siempre van a quedar en soledad. Y eso desde que, bueno, estuvimos trabajando, tu primer ingreso que viniste con la capacitación y tuvimos que repensar, bueno, Marcos y todo el grupo de gente, profesores, tuvimos que estar repensando cómo abordábamos esto. De lo contrario, ¿qué ocurría? Pasaban los estudiantes en el primer año y ya el segundo era el taller de apoyo al trabajo final de grado. Entonces era una problemática y tuvimos que resolverla al interior, ¿no? Es decir, comenzando desde el vamos, porque realmente es un trabajo de integración, ¿no? El trabajo final. Y una vez que, por eso nosotros modificamos algunas cuestiones que tenían que ver con socializar los trabajos finales de grado, de quienes los habían hecho, entonces los estudiantes que ingresaban podían tener esa mirada global, ese acompañamiento. Es decir, que creo que esto es posible en la medida, por experiencia que hemos tenido nosotros en educación física, me estoy refiriendo para la gente que no sabe, no dije. Con el coordinador que es Marco Brandán, y lo hemos repensado, pero al interior y desde las unidades de los espacios curriculares, ¿no? Es decir, que, bueno, desde el vamos. Y creo que no es el trabajo final de grado no es final, para nosotros no es final. Es la posibilidad de pensarlo desde el comienzo para que los profesores, a medida que vayan transitando los estudiantes por los distintos espacios curriculares, puedan hacer los acompañamientos. Eso me parece que cuando empezamos a pensarlo de esa manera, cambió muchas cosas. Nos faltan muchas otras, pero claro que sí. Pero bueno, me parece que eso nos ayudó mucho. Bueno, vos sabés que Lilian, siempre que pienso en ustedes, porque el resto de la comunidad que está aquí presente, lo que tampoco saben es que es una planta docente muy reducida de la carrera. Entonces, y tienen muchísimos alumnos, han abierto sede y tienen muy buenos niveles. Por ejemplo, eso que hacen ellos, como ese encuentro de socialización de los trabajos, a la vez les permite a los estudiantes como acomodar sus expectativas, me parece, porque ya también saben qué es lo que ellos, qué tipo de trabajo pueden hacer, cuál es el alcance. Entonces, creo que en algún momento, además de todo lo que tienen, estaría buenísimo que ustedes sistematizaran su experiencia, porque podríamos aprender mucho otras carreras de cómo hicieron ese trabajo de articulación hacia adentro, de trabajo. Me parece muy bueno el trabajo, a nivel de carrera, tienen una de las plantas docentes más chiquitas del Instituto de Humanas y tienen muchísimos estudiantes y muy buenos niveles de graduación. Ahí han logrado ese trabajo de coordinación y de pensarlo, el trabajo final, como una construcción progresiva que les está dando resultados claramente. Entonces, deberían hacer algún día un trabajito, digamos, que nos ayude al resto, porque han encontrado una forma que puede servir para que aprendamos de esa experiencia, Lilian. Sí, o sea, sí, claro que sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo te va, Marcos? Hola. ¿Qué tal, José? Bueno, en función de lo que estás diciendo, bueno, para los que no me conocen también, soy Marcos, el coordinador de la carrera de licenciatura, y bueno, justamente en el trabajo de maestría que estoy haciendo, el trabajo final va en función de los trabajos finales de grado y es un proyecto en función de eso, ¿no? Así que bueno, estamos en esa construcción ahí conjuntamente con Lilian, que me está dirigiendo también, así que en algún momento podremos socializarlo, pero sí podemos compartir y por supuesto que tenemos nuestras particularidades, como bien dice Lilian, pero que me parece que esto de adelantar, esto de en la primera clase nomás mostrarles los formatos que ellos se pueden inscribir.
Bueno, se quedó. Marco está diciendo de los formatos, ¿no? A ver, no sé si llegó. No. De los formatos en que ellos pueden inscribirse y trabajamos con el reglamento, es decir, que para que ellos puedan ir transitando y las reglas del juego desde el vamos. Y eso es muy importante porque ven el todo. En la socialización de los trabajos ven el todo y los chicos tienen la oportunidad después en otra instancia de que los mismos estudiantes, los egresados, mejor Y dicho, empezar a trabajar con sus problemas. bueno, ahí está. Va y viene, parece. Lilian, si podés cerrar, porque hay Luciano pidiendo la palabra. ¿Sí? Gracias. Luciano, que querías contar sobre el tema de los trabajos finales en la carrera de distancia. No sé si se escucha bien porque tiene muy mala... Bien. Ahí te escucho. Habla más fuerte. Sí, es una cuestión del micrófono, me parece. Pero, bueno, a mí, yo soy adscripto a uno de los módulos de filosofía, de las carreras de sociología y ciencias políticas. Y en mi experiencia, digamos, no dentro de la universidad, pero sí me ha pasado en otra universidad, de hacer una carrera a distancia, que era totalmente a distancia. Y sinceramente yo el único momento en el que vi a los docentes cara a cara fue en la defensa del trabajo final. Y eran docentes que había tenido dentro de la carrera, pero en distintas materias se fueron cursando, pero los cuales no tenía con los cuales no tuve ninguna relación, digamos, directa. Y el trabajo final fue, si bien solicité ayuda, digamos, de algunos docentes, no tuve, digamos, acompañamiento de ningún tipo. Digamos. Y eso es como, me hizo acordar a eso, digamos, cuando mencionó esto bueno, del acompañamiento y al momento de cerrar una carrera, digamos, acreditar, mejor dicho, un trabajo final, cómo todo ese proceso tiene que ser valorado, que cómo se vuelve tan particular en estas circunstancias de poder cursar virtualmente todo el tiempo. Esa es una observación, digamos, que quería hacer, no sé si tenía alguna opinión al Bueno, respecto. el tema de las carreras a distancia, ahí también, digamos, estás planteando todo un tema. La ventaja de las carreras a distancia es que los estudiantes adquieren más el hábito de la escritura que no lo tienen en la presencialidad. O sea que yo creo que si hay algo que deberíamos recuperar de este tiempo de virtualización, es que eso que para los docentes es muy trabajoso porque tenemos que leer muchísimo más, pero en general nuestros estudiantes escriben para un parcial o escriben para entregar un trabajo, pero no hay una práctica habitual de la escritura. La virtualidad obliga a desarrollar la escritura, hace que se pierda la comunicación, por así decir, la cuestión esta de la interactividad, de la situacionalidad de una clase, en la que tampoco todos participan, porque eso también es una fantasía. O sea, nosotros extrañamos la presencialidad porque perdemos la interacción, pero en realidad en las clases presenciales no es que interactuamos con todos los grupos, hay siempre alumnos, que en general son también los alumnos que luego participan en los foros y todo. Hay de algún modo una ventaja en los estudios virtualizados en que los estudiantes, así que ahí también tenemos que aprovechar eso de qué tipo de consignas damos para que los alumnos escriban, digamos, ¿no? O sea, en nuestros prácticos, y porque un poco lo que yo no he dicho, pero los que me conocen saben que pienso, es que hay muchas cosas que no se aprenden en los cursos de metodología de la investigación, que no se pueden ni enseñar y que no se aprenden. Entonces, esas cosas hay cosas que se aprenden en los trabajos prácticos que dan las asignaturas. Esto que yo decía, bueno, ¿cómo hacer un informe técnico? Bueno, eso no se aprende en un espacio de investigación, se va aprendiendo no sé, en una materia específica donde hay que hacer un análisis de laboratorio y el estudiante tiene que aprender a hacer un informe técnico de ese estudio de laboratorio, ¿no? O sea, mínimamente.
Estoy poniendo un ejemplo tonto, pero la ventaja es esa. Con lo cual, digamos, todo el tema también lo digo ahora como director de la especialización, que estoy tirando las orejas permanentemente de que, ¿en qué sentido? Digamos, se supone que en el posgrado no tendríamos que estar dando indicaciones de cómo escribir un trabajo final, en términos de que tiene que tener un índice, que las páginas tienen que estar numeradas, qué lleva, qué no lleva, si los títulos van subrayados. Deberíamos conocer las normas de escritura académica que rigen para todo, digamos, y deberíamos pedirle a nuestros estudiantes que escriban con esas normas de algún modo. Porque si no, eso es lo que les decía, al final queremos que los alumnos escriban, analicen datos, citen las normas APA, hagan la bibliografía, utilicen, aprendan a hacer trabajo de campo, cuando en realidad durante toda la cursada casi que no hemos hecho experiencia de que los chicos, digamos, a los estudiantes hagan suficiente trabajo de campo, o que hagan un trabajo, digamos, de campo orientado no a un como si del simulacro para probar un parcial o esto, ¿no? Es lo mismo que la lectura digamos, de hacer que los estudiantes lean artículos científicos. Yo en la materia que estoy veo que los estudiantes casi nunca han tenido una aproximación a un artículo científico y están terminando una carrera universitaria, o sea, se estudia del libro, del apunte, pero no del artículo. Entonces, ¿por qué? Porque leyendo también se aprende a escribir, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta, que ven que la formación y la preparación, eso que yo decía, la materia prima de algún modo para el trabajo final está en el proceso formativo, y que eso no tiene que ver con los cursos de metodología o de estadística. Muchas gracias. Ahí hay un mensaje, José, de María Alonso, también docente, representante del gremio docente, donde dice: rescato fuertemente tu aporte respecto a la necesidad de reconocer en la evaluación de carrera docente la formación de recursos humanos, es decir, la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales. Aprovecho también para agregar, yo a título personal y como docente, yo siempre celebro que nuestra universidad en su formato de planes de carreras tenga, ya sea con distintos nombres, como trabajo final de grado, TIPS, según las carreras, las instancias de reflexión integral del proceso de formación que vos tanto nombraste. Me parece que es una síntesis cognitiva absolutamente rica, que hay una gran diferencia de las carreras que por allí no poseen esa oportunidad de la reflexión integral, donde el estudiante o la estudiante recogen eso que acabas de decir recién, y además también porque es una gran apuesta y una oportunidad para lo que es profundizar en lo que es la escritura científica. Me parece que para lo que sigue, ¿no? Con todos los déficits para atrás, pero con lo que sigue, realmente me parece, siempre le digo a los equipos que trabajamos en dirección, esto, ¿no? De lo rico de poder decir: hice una experiencia de escritura científica en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus orientaciones, pero además siempre con una reflexión teórica que me parece muy rico y a la luz de todo lo que dijiste. ¿Sabes qué, Eli? Y yo te diría, digamos, que justamente por eso, a ver, es importante la escritura científica. No todo se resuelve poniendo talleres de escritura científica, aviso. Necesario, pero no... Pero también es importante la escritura técnica, porque nosotros, digamos, la gente de trabajo social tiene que hacer un informe técnico, ¿sí? Y un informe técnico bien fundamentado, con una buena, digamos, precisión terminológica, es fundamental. Entonces, cuando uno recibe estudiantes extranjeros, uno ve que en la formación, ese es un plus que tiene un estudiante extranjero. Sabe hacer un informe técnico, te sabe hacer esta cosa que no es para un lenguaje científico, y esto está de acuerdo al usuario, por así decirlo. Hay una adecuación de
la presentación de los datos, la cuestión. Javier había pedido la palabra, el secretario académico, hace un momento. Y bueno, muchas gracias. Un pequeño comentario, muchas gracias José por la exposición, bueno, obviamente Eli y Luis por la organización. Comentar que la verdad que es muy interesante el planteo con las colegas secretarias académicas, estamos, como decía José, impulsando permanentemente la reflexión y el debate en los planes de estudio respecto de lo que significan, ¿no? estos debates. Y una sola cosita que me parecía que era importante aportar es que el plan de estudio, que el diseño curricular, tenga en cuenta en su diseño a esta instancia de TFG o de cierre desde el principio, ¿no? Que haya cierta coherencia en el proceso formativo, porque como bien decía José, si no pareciera que solamente pueden ser tutores o directores quienes pertenecen al ciclo de profundización, ¿no? Y en realidad un plan de estudio coherente tiene que pensar el resultado final de ese estudiante desde el principio. ¿Qué quiero decir con esto? Que también el estudiante sienta que hay una luz al final del túnel, para decirlo dramáticamente, desde el primer momento, y no que son instancias a ir superando paulatinamente hasta que se encuentra con el TFG. ¿No? Me parece que si nosotros pudiéramos tratar de construir esa coherencia, también para el estudiante sería una hoja de ruta que desde el comienzo sabe que tiene que transitar. Me parece que también los docentes nos debemos más diálogo entre nosotros para poder construir esas trayectorias. Eso solamente. Muchas gracias. Bien. Vos sabés, gracias. Nuestras citas hoy están fatales, ¿eh? Nuestras autoridades que estamos citando, lo de la luz al final del túnel y esto, lo del sí se puede mío, bueno. Lo que quería decir, Javier, en relación como un aporte para esto, es que en muchos modelos universitarios se habla de la investigación formativa. Y entonces, además de que hay enfoques, qué sé yo, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por proyectos, que ayudarían, digamos, a cambiar el perfil de cómo abordamos la enseñanza. Esto de la investigación formativa es que, digamos, como la cuestión de que se enseñe no solo el contenido, sino de cómo en cada asignatura el contenido que enseñamos tiene que ver con una modalidad de producción de ese contenido. Y que entonces, por ejemplo, en los parciales, voy a poner un ejemplo, digo, bueno, doy psicología, qué sé yo, del adulto mayor, bien. Entonces, un parcial, en vez de ser, a ver, ¿qué dijo fulanito de tal sobre? Bueno, vamos a trabajar estamos trabajando el tema, no sé, de la autoestima de los viejos. Bueno, cada uno va a tener que hacer vamos a aplicar esta entrevista, este test, esto, lo que sea, le va a aplicar a 5 personas mayores con estos criterios, van a hacer el análisis de las entrevistas en grupos, digamos, ahí y todo eso es un parcial, digamos, ¿no? Entonces el parcial no es la reproducción entonces el alumno está aprendiendo el contenido, está aprendiendo a hacer una entrevista a una persona mayor real, está aprendiendo a analizar datos, o sea, hay una conjunción, entonces eso se le llama investigación formativa que requiere como que los docentes digamos, al interior de las asignaturas, repensar, por ejemplo, los prácticos, la evaluación con estas lógicas, y también el trabajo entre cátedras, ¿no? Es decir, que entonces la cátedra, qué sé yo, de análisis de datos, de metodología, apoye la construcción de eso. Entonces, pero obviamente que esto implica niveles de, ¿cómo decir?, de articulación que nos saquen de las islas de cada asignatura, ¿no? O sea, usar la libertad académica a favor, digamos, no del individualismo, sino de formas más cooperativas de trabajo, ¿no? Perdón, José, hay Ángeles. Antes que yo, perdón. Ángeles Romero había levantado la mano antes de que yo escribiera, perdón. Sí, yo no la vi, perdón. No hay problema, no hay problema, estamos escuchando acá atentamente. No, algo breve, porque sé que estamos ahí en hora. José, la verdad, gracias, porque pusiste sobre la mesa un montón de cuestiones que se supone que todos sabemos, pero las supiste sistematizar y quedó bastante claro. Mientras te escuchaba, yo soy egresada y adscrita también en la carrera de Ciencia Política, y pensaba en esta correlación, ¿no? De pronto que vos comentabas en lo que implica el proceso de realización del TFG,
una instancia que se hace por lo general cuando uno está finalizando en el último año, y que claramente es un proceso solitario, y esta correlación de pronto de qué es lo que se pone en juego, o qué implica el rol que asume el tutor, director que uno elige, ¿no? De pronto si va a ser un guía, si va a ser un supervisor, y cómo ese estudiante ha llegado a este momento de la carrera, y todo lo que se pone en juego, ¿no? en ese sentido, pensando en esta cuestión que se traduce inmediatamente. ¿A quién elijo? ¿Cómo sé qué estilo tiene? ¿En qué situación estoy académicamente? ¿No? ¿Qué falencias he arrastrado? Y de pronto si eso también no se traduce en la tasa de egreso, que claramente es lo que termina importando, ¿no? en términos de poder dar un cierre. Y en coincidencia con lo que decía también ahí el secretario académico, y pensando de cara a que se está evaluando el plan de estudios de la carrera de Ciencia Política, ¿por qué no pensar esta posibilidad de que el TFG sea procesual, ¿no? Que no sea al final, sino que no se trata de tener metodología de la investigación en tercer año, sino que se tiene que trabajar como algo transversal en los distintos espacios curriculares, que de pronto vayan allanando el terreno, por así decirlo, para que ese proceso no sea tan cruel, por así decirlo, para los estudiantes, o que eso no implique en el abandono de la carrera. Y lo último que me deja pensando, y que no me parece menor, es en cuanto a los estilos de las propuestas, de cómo la formación docente de cada uno, la experiencia de los docentes hace que vengamos formateados, ¿no? Porque también formamos parte, o al menos yo también me egresé con un trabajo de investigación, y preguntarnos en esta resistencia de por qué no un trabajo de intervención, o si solo la intervención corresponde a ciertas disciplinas, y si es válido, ¿no? Que uno se reciba licenciado de pronto con una intervención, si tiene el mismo peso que hacer una investigación, y preguntarnos para qué nos estamos formando, ¿no? Todos vamos a seguir la línea académica de investigación, o de pronto esas exigencias no se están ayornando a lo que yo quizás, tal vez, me quiera dedicar el día de mañana. Solamente eso me deja pensando, y me parece muy interesante. Gracias por el espacio y la exposición. Si te parece, gracias Ángeles. José, ahí Gretel también levanta la mano, así podés responder conjuntamente porque están escribiendo, además de muchas felicitaciones y agradecimientos, están escribiendo que algunos docentes entren en la clase que sigue, y para que te podamos escuchar y aprovechar al máximo. Gretel. Bueno, sí, muy brevemente, primero agradecerte, muy claro, realmente nos has brindado también información nueva para poder repensar también los trabajos. Y a mí lo que en realidad me gustaría aportar, que me gustaría que se empiece a considerar en el instituto, son los acuerdos didácticos transversales, para poder justamente, como bueno, en este proceso, nosotros, bueno, lo hacemos, por ejemplo, en la carrera de economía, lo planteamos también en el instituto, de empezar a decir, bueno, en la lectura de gráficos, trabajar en conjunto para llegar a este acuerdo para explicarle a los estudiantes, bueno, todo eso. Sí, bueno, es parte de lo que se charló al comienzo, de algún modo, de que la profesión académica, tal como la conocemos, cada maestro con su librito, y yo cierro la puerta de mi aula, y digamos, esta idea de la libertad académica como un trabajo que yo hago lo que quiero, digamos, ¿no? Entonces, me parece como que está colapsando eso. Está colapsando porque nosotros estamos colapsando trabajando de ese modo. Aunque a veces parezca más trabajoso ese trabajo de articulación, una vez que uno lo logra armar y logra esos acuerdos, realmente uno descansa. Y también hoy en día en muchas disciplinas que tenemos simuladores, laboratorios remotos, o sea, un montón de elementos que nos provee la tecnología, que también implica posibilidades de trabajar más interdisciplinariamente o más integradas algunas cátedras, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también depende de cuánto estamos dispuestos a repensar nuestra práctica como docentes, ¿no? Y por ahí hasta disfrutar más en el sentido de salirnos de la monotonía de que sabemos que esto es ir a clase, repetir todos los años el programa,
por ahí puede ser más desafiante, en el buen sentido del desafío, pero es trabajoso y no tenemos una cultura que hay que construirla y hay que generar las condiciones para eso, digamos, ¿no? Pero es así, me parece bárbaro que te hayas quedado con esa idea, Grete. Bueno, gracias. Eli. Y bueno, no sé si queda algo más. Yo de lo que estoy leyendo son muchos agradecimientos, verdaderamente celebran tu claridad, además todos los desafíos nuevos que se nos presentan a partir de tu exposición. La verdad es que me parece que este encuentro ha satisfecho por lo menos las expectativas, por ahí también por lo que escribía María Lorena Alonso, de quienes estuvimos participando un poco de lo que fue el armado junto a las secretarías académicas, tanto el rectorado como de los institutos. Lo bueno también es que nos queden ganas de seguir hablando de otros temas a partir de lo que salió hoy. Y bueno, agradecerles a todos y a todas que hayan participado. José, además, porque te hayas tomado tu tiempo a preparar esta estructura de reflexión para desestructurarnos, y a quienes han participado también porque nos permite esta ida y vuelta de lo que está en el imaginario, en las prácticas, en lo que nos quedamos pensando. Estamos grabando además cada uno de estos encuentros porque nos interesa también tener un material de continuidad de cada uno de los temas con aspectos específicos. Como siempre, renovar el agradecimiento y la felicidad de volver a encontrarnos, y ya vamos camino al quinto encuentro. Así que José, muchas, pero muchas gracias en nombre de todos y todas. No, Yo, Eli, si me permitís un segundo antes que se vayan. No los quiero demorar porque sé que hace 2 horas que estamos presentes. No, perdón. Agradecerle a José y decir solamente 2 cosas. Primero, José dijo que no tenía prácticamente ningún tipo de recompensa dirigir trabajos finales de grado, recompensas tangibles, pero no vemos un momento de más felicidad para el equipo docente que cuando acompañamos a un o a un estudiante en el momento de la graduación. La recompensa simbólica es enorme. Y lo segundo, que lamentablemente asistimos, somos parte de un sistema que nos evalúa como docentes, investigadores, investigadoras, con una vara que muchas veces no contempla la docencia. La docencia está subvalorada. No podemos ponerla en ninguno de los ítems a la hora de llenar formularios. Y eso es injusto. Es injusto porque ante todo somos docentes dentro del aula, además de todo lo demás. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar y obviamente los que tenemos algún tipo de responsabilidad tenemos que abonar a que eso cambie y encontrar las herramientas para que la docencia pueda tener un rol fundamental en los procesos de evaluación de cada uno de nosotros y nosotras. Has estado atento, Luis, ¿eh? Muy. Bueno, gente, que tengan una buena semana. Entonces, gracias por la invitación y gracias por siempre la buena